Listo. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto. Listo. Sí, Mauricio, bien. Sim, escuto muito bem. Bien, perfecto. Listo, igual ahí ya estamos grabando. Bueno, entonces, buenas tardes para todos. Primero, ¿cómo pudieron acceder al PDF y al video finalmente de la sesión 1? Al PDF sí, al video me mandó un mail Mauricio que ya está disponible y luego lo chequeo. Listo, perfecto. Sí, porque olvidé, estaba privado pensando que pronto así pudieran acceder después, pero no, hay que ponerlo sin enlistar para que solo se acceda a través del enlace. Pero ya deberían poder acceder. Con el tema del PDF, también lo pudieron ver sin ningún lío. Sí, finalmente, por lo menos yo, parece que si la conexión es inestable no lo baja del todo y entonces, pero Se bueno, queda finalmente lo conectado. puede bajar. Perfecto. Bueno, listo. Más o menos vamos a continuar así con el tema de las sesiones y las diapositivas y demás. Yo los voy a estar colocando ahí en el GitHub para que ustedes puedan acceder a través del mismo al material. Bueno, con la instalación del ANA, ¿pudieron instalarlo? ¿Pudieron chequear que instaló o no? Sí, en las computadoras de acceso remoto está instalado. Bien, perfecto. Yo en mi casa tengo un Windows, así que no. Pero bueno, allá, Claro. ¿y qué va a hacer? Es lo que había. Listo, perfecto. Pero bueno, digamos, lo puedes acceder y lo puedes usar. Yo todo Claro. bien. Creo que está instalado, creo que está andando bien. Lo que pasa, bueno, no tengo archivos no Para bajé probar. ningún archivo para controlar. Claro, pero corrieron la opción, o sea, corrieron el RAW y les apareció el menú de opciones, ¿sí? Sí, sí, sí. Está Perfecto. andando. Entonces ahí en principio debería estar andando sin problema. Bueno, por ahí me escribieron también en el chat del GitHub que hubieron algún tema ahí con algunas librerías. No sé si pudieron solucionar. Perdón, Sí, podemos claro. tratar de repasar cada vez que preguntas esto y repasemos para todos para ver si todos pudieron hacerlo, todos pudieron hacer este chequeo. Por si alguno no o le da cosa contestar o no se anima, pero tratemos de hacer una levantada de mano para ver quién no pudo hacer el chequeo o Sí, mejor. preguntarle a cada uno si pudo hacer la instalación correctamente o no, porque si no, si responden 3 o 4 que sí pudieron y está muy bien, por ahí los que no pudieron no responden y para que no se queden atrás, sigámoslos. Listo. Entonces, ahora todo lo que comentó Mauricio recién, todos pudieron hacerlo, todos pudieron hacer la instalación, todos vieron, se pudieron bajar el PDF o chequear el video, etcétera. El que no pudo, que levante la mano en el chat del Zoom y vemos qué es lo que pasó y si podemos solucionar el problema rápido o no, o lo dejamos para otro momento. Ahora no sé si están todos escuchando o no, pero me gustaría confirmar que todos están escuchando. Claro, si alguien tuvo alguna dificultad. Yo O sea, escucho perfecto. Sí, sí, escuto. Se escucha Sí, bien. por eso, pero está bien, muy genial. Pero para aquellos que Pudieron no... instalar el ANA, correr. Claro, sería o más sea, fácil que se prenda si alguien no lo hizo, ¿no? Exacto, exacto. O si alguien tuvo algún problema con la instalación, que no sé. Eu consegui instalar, consegui baixar tudo e corrigir os problemas, né? As livrarias que não estavam sendo encontradas foram corrigidas. Ok. Sí, yo te respondí en el GitHub, pero igual, digamos, la prueba esta con el RAW, la pudiste hacer ya en dos, ¿sí, Alex? Desculpa, pode repetir? Sí, cuando... permítanme, les comparto pantalla para ser más claros en esto.
Listo, ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, si en principio si quedó bien instalado, cuando ustedes colocan esta opción, corren esta opción, la Goana, por ejemplo, RAW, entonces les despliega este menú, ¿sí? Entonces no sé si a todos les apareció así o hubo alguien que no. O meu tá ok. O meu está dessa forma. Perfecto, perfecto. ¿Listo? Bueno, por ahí entonces de pronto para los que no tienen de pronto mucha habilidad acá con el tema de la terminal y demás, cuando se instala el ANA, digamos, uno lo puede correr directamente en el directorio donde lo instaló. En este caso solo corre uno esta opción, solo escribe uno / esta opción y ahí se ejecuta. Sin embargo, cuando uno corre el último script, ¿sí? El último archivo .sh, no sé si recuerdan, lo que hace es agregar como una variable global en el bash que me permite correr el ANA desde cualquier directorio en el cual yo esté ubicado, ¿sí? Por esa razón, por ejemplo, yo aquí lo ejecuté así, con el signo peso o dólar, la Goana, el /raw. Entonces, con esta estructura que está acá, yo lo puedo correr en cualquier directorio de la terminal, ¿sí? Bueno, eso de pronto por ahí para los que no están muy familiarizados con la terminal o son un poco nuevos en esto. Bueno, perfecto. Entonces, listo. Entonces se pudo correr, ¿sí? No hubo ningún rollo con eso. Igual, insisto, si pronto más adelante tienen algún problema o no están muy seguros, me pueden escribir por el chat del GitHub y ahí vamos resolviendo. Bueno, entonces permítanme hacer un cambio acá. Bien, ahí todos están viendo la pantalla. Sí, Mauricio. Sim, sim. Sí. Bien, perfecto. Entonces, bueno, vamos a arrancar con el tema de hoy. Así como tal. Bueno, entonces, digamos, la idea de hoy es ya empezar a hacer un primer análisis con el ANA. Y como les había comentado la vez anterior, vamos a iniciar hablando un poquito con el tema de la calibración o sus primeros histogramas de calibración, que es una de las primeras cosas que vamos a hacer con el ANA o que nos permite hacer el ANA. ¿Listo? Entonces, bueno, hoy la idea es tratar sobre este tema que está acá. Bueno. Entonces, digamos, el objetivo de hoy es esto, ¿no? Aprender a construir los histogramas de carga y de pico, pero principalmente los histogramas de carga, ¿listo? Y entonces, en esa línea, primero, bueno, ¿para qué lo vamos a construir estos histogramas? ¿Sí? ¿Cuál es la necesidad de hacerlo o la importancia de hacerlo? Y, digamos, esa importancia radica radica justamente en esa parte, ¿no? En el tema de poder calibrar las señales que estamos viendo con nuestro instrumento. Porque en últimas, digamos, el detector lo que hace es registrar variaciones de voltaje. Pero nosotros necesitamos transformar esas variaciones de voltaje en una cantidad física que nos permita hacer comparaciones, ¿sí? en un medible o un observable físico. Entonces, para eso, vamos a, bueno,
rápidamente. Lo que nosotros queremos hacer, siempre con nuestro instrumento, pues es registrar el paso de las partículas cargadas inicialmente, que, con primera aproximación, que se generan por la interacción de los primarios con la atmósfera. Esta figura que está aquí a la izquierda, ¿sí? Esta figura que está aquí a la izquierda representa, bueno, esto es una simulación que se hizo para la ciudad de Bucaramanga y representa el espectro de todos los secundarios que llegan a nivel del suelo, en este caso de Bucaramanga. ¿Por qué estoy colocando Bucaramanga? Porque inicialmente el archivo de datos que lo voy a comparar es de un detector, pues el detector que tenemos instalado en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Entonces, lo que nosotros queremos entender, ¿sí? En principio, es cómo estas partículas que están acá, cómo cada una de esas secundarias que están acá, interactúan con mi detector y cómo interpretar eventualmente esa información, ¿sí? Eso es lo que queremos hacer, ¿listo? Entonces, lo que nosotros tenemos es esto, ¿no? Fíjense que aquí en esta figura a la izquierda, cada color representa un tipo de partícula. Y en el eje Y lo que tenemos es cuántas de cada una de estas partículas llegan por metro cuadrado por una hora, ¿sí? Entonces, digámoslo así, si yo tuviera un detector ideal que registrara el paso de todas las partículas y yo pudiera distinguir cada una de las partículas y pudiera medirle su energía, pues más o menos yo esperaría tener un espectro como el que está acá, una figura muy parecida a la que está acá. Entonces aquí vamos a hacer la aclaración de que hay, digamos, dos tipos de partículas que dominan, que son estos que son los electrones, los positrones, y eventualmente los muones, que es la curva acá naranja, que sube y genera como este pico que está acá. Eventualmente también están los neutrones, que, digamos, un poco lo que, digamos, conversamos con Iván antes de la reunión, es cómo poder usar el detector para identificar estas partículas. Pero bueno, eso es un análisis ya mucho más adelante. Inicialmente a nosotros nos interesan estos dos grupos, ¿sí? Aquí van a estar los electrones positrones, en este caso que está acá, y lo mismo los muones positivos y negativos. Y nos van a importar porque fíjense que aquí de pronto al inicio no se ve mucho, pero aquí hay una línea negra que representa la suma de todas estas partículas. Entonces, las señales que vamos a registrar en nuestro detector van a estar fundamentalmente dominadas por los muones y por los electrones, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta y saber es que pues cada una de estas partículas va a atravesar el detector, que es lo que representa esta lineecita que aparece acá, que acá una de estas partículas van a ingresar al detector y lo que va a hacer es producir fotones Cherenkov, ¿sí? Estos fotones Cherenkov, o digamos la cantidad de fotones Cherenkov, bueno, primero son los que en esta caricatura que está acá se representan con esta línea amarilla. Y eso es como si fuera el frente de fotones que se van propagando, más o menos, una representación. Estos fotones eventualmente rebotan en las paredes del type del detector, llegan al PMT y van a generar alguna señal, ¿sí? Algún pulso de voltaje. Y ese pulso de voltaje, pues es el que nosotros eventualmente registramos, ¿sí? Y el objetivo ahora es cómo pasar de este voltaje que está acá a una cantidad física medida. Entonces, lo primero que hay que entender es que la producción de fotones Cherenkov pues va a ser proporcional, primero, a la distancia que recorre la partícula del detector, ¿sí? Porque una cosa es, por ejemplo, una partícula que recorre todo el detector, como es la que se presenta acá, y otra cosa es, por ejemplo, una partícula que hiciera esto, que corre un bordecito del detector, ¿sí? Entonces, esta distancia al interior del instrumento va a ser muy importante. Igualmente va a ser importante el índice de refracción del medio, ¿sí? Que en este caso pues va a ser agua. Y por otra parte, la longitud de onda de los fotones que se van a generar. Y esta longitud de onda va a ser, es clave porque el fotomultiplicador tiene una ventana espectral de respuesta. Entonces, no todos los fotones que se van a producir los va a dar el PMT. En principio, el fotomultiplicador que nosotros usamos es un fotomultiplicador que pues tiene su máximo de sensibilidad para el máximo de producción de los fotones que se producen por este efecto Cherenkov. Bueno, entonces nosotros, digamos, en últimas lo que nos interesa, es poder
convertir de esta señal, digamos, que está en voltios, ¿sí?, a una cantidad física que en este caso va a ser, o bueno, la vamos a transformar en la energía depositada por la partícula, ¿sí? Entonces, en el caso particular de nosotros vamos a usar los muones, y ya les voy a explicar por qué, para poder hacer esta conversión, ¿sí?, para poder representar todas nuestras señales en voltios en términos de la energía que deposita un muón, que va a ser un recorrido particular por el instrumento. Entonces, claro, lo que pasa es que la señal que nosotros tenemos en nuestro instrumento, digámoslo así, va a ser proporcional a la convolución de varios fenómenos. Por una parte, al número de fotones Cherenkov que se producen al interior del detector. Por otra parte, al stopping power que va a tener la partícula dentro del detector, es decir, qué tanta energía pierde la partícula a medida que se va propagando por el instrumento. Por otra parte, la geometría del detector, ¿sí? Es decir, no es lo mismo tener un detector, por ejemplo, que sea más alto que ancho, ¿sí? Puede tener la misma simetría cilíndrica, pero una cosa es un detector que sea mucho más alto que el diámetro del mismo, o un detector que tenga un diámetro mucho más grande que el alto. Eso va a ser importante. Y finalmente, bueno, como primera aproximación, la respuesta del PMT, ¿sí? Entonces, ese pulsito de voltaje, o si recuerdan lo que veíamos en la sesión anterior, cada uno de esos numeritos que se representan en los datos, pues está correlacionado con toda esta física, digamos, con toda esa interacción que está sucediendo al interior del instrumento, ¿sí? Entonces, claro, este parámetro que está acá, el stopping power, o el poder de frenado, va a ser clave para, por ejemplo, poder identificar lo que nosotros denominamos el home del muón en los histogramas de carga, ¿sí? Que es una de las cosas que vamos a hacer ahora. ¿Listo? Entonces, bueno, antes de pasar acá, lo que nosotros, como le mencionaba, lo que nosotros queremos es convertir esta señal que viene acá en voltios, ¿sí? Aquí, digamos, voy un poquito, digamos, medio lento o en este detalle, por ahí para las personas de pronto que no están muy familiarizadas con el tema, ¿sí? Bueno, entonces, nosotros lo que tenemos es esta señal, ¿no? Es lo que registramos si nosotros colocamos, por ejemplo, un osciloscopio al detector, vamos a ver una señal continua, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues aquí por ley de Ohm lo que nosotros tenemos es que esta señal, perdón, este voltaje que nosotros medimos, pues nada, por ley de Ohm va a ser igual a la resistencia por alguna corriente que va a pasar por nuestro circuito, ¿sí? Entonces, digamos, esto es como una simplificación de lo que sería la electrónica. Entonces, ¿qué pasa? En últimas, nosotros lo que podemos tener es que la carga total generada en mi instrumento, pues va a ser esto que va a ser el inverso de la resistencia por una integral de voltaje en el tiempo, ¿sí? Entonces, si yo puedo integrar este pulso que está acá, esta función que está acá, si yo puedo calcular esa integral, de alguna manera yo estoy obteniendo la carga que se produjo en el detector. Y acá recuerden que esta carga que se produce en el detector, al depender del voltaje, pues tiene información de todos esos procesos que pasaron al interior del mismo. Y en particular de dos dominantes, que son la producción de fotones Cherenkov y el stopping power de la partícula. ¿Listo? Claro, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no tenemos una señal continua como la que tendríamos si vemos directamente del detector. Lo que nosotros tenemos es una señal discreta, ¿sí? Que son estos numeritos que aparecen en los archivos. Entonces nosotros vamos a tener una cosa que viene más o menos así. ¿Listo? Y aquí ya no vamos a tener una unidad de voltios, sino vamos a tener una unidad que denominamos ADCs, que es simplemente una conversión, un rescalamiento que hace la electrónica entre el voltaje continuo que él ingresa y una digitalización, ¿sí? De todas maneras, esto que está acá, cada altura que nosotros medimos en estas unidades de ADC, pues va a tener una correspondencia directa con los voltios, ¿sí? ¿Eso de qué va a depender? Esa correspondencia va a depender
principalmente de la electrónica que estemos usando o el digitalizador que estemos usando. Entonces, por ejemplo, una ADC inicialmente puede ser proporcional. En la mayoría de electrónicas que usamos en Lago, una ADC o uno de estos piquitos, digamos, es 2 voltios sobre 2 a la 10, pero sobre 2 a la 10. Este 2 a la 10 es la cantidad de escalas en que podemos, bueno, tiene un nombre técnico que se me escapa ahora, pero creo que se dice el comparador, ¿no? Que es, estos, por ejemplo, si yo mido un pulso de 2 voltios, yo lo puedo dividir en 2 a la 10 pedacitos, ¿sí? En 4096 niveles, ¿sí? Y eso quiere decir entonces que más o menos una ADC es del orden de 2 milivoltios, ¿sí? Esto, digamos, es para tenerlo de referencia, porque claro, esto depende, por ejemplo, de cuánto sea la señal, el comparador que yo esté usando. Puedo usar 2 voltios, 3 voltios, 3.5 voltios, etcétera. O puedo tener un escalamiento diferente. Puedo usar 2 a la 10, 2 a la 11, 2 a la 12. Eso depende mucho de la electrónica. Entonces, en este sentido, más que nosotros fijarnos en esta relación ADC-voltios, nosotros necesitamos una relación, medir en una cantidad física que me dé información de lo que está pasando en el interior, y por eso usamos la energía depositada, ¿sí? Bueno, entonces, claro, esto implica, aquí, perdón, se me acabó la hojita para escribir, pero bueno, entonces lo que nosotros queremos hacer acá, voy a pasar aquí al siguiente slide un segundito. Lo que nosotros necesitamos hacer ahora es que esa carga, tenemos un pulso digitalizado o discreto, entonces en vez de hacer la integral continua, lo que nosotros vamos a hacer simplemente es la sumatoria de cada uno de los pulsos de voltaje que teníamos acá arriba, ¿sí? Cada uno de estos poquitos que están acá, que estos son los numeritos que aparecen allá en el histograma, sumarlos y multiplicarlos por el factor tiempo. ¿Cuál es ese factor tiempo? Ese factor tiempo pues va a ser la frecuencia de muestreo, que por ejemplo en el caso de los datos que vamos a analizar es de 40 MHz o 25 nanosegundos, ¿sí? Entonces, este tiempo, digamos, sale como una constante acá, y nosotros entonces, sumando cada uno de esos numeritos de cada pulso que tenemos en ese archivo de datos, vamos a tener información de cuánta carga ha depositado la partícula al interior del detector, ¿sí? Bueno, no sé, hasta ahí ¿se entiende? ¿Alguna pregunta? Sí, se entiende perfecto. Bien. Vamos a ver el chat. Bien, perfecto. En el ANA está escrito bien el delta T que se está considerando. ¿Uno puede modificar eso si tiene distinta adquisición? No, creo que no. Directamente no, porque, digamos, está pensada para la electrónica estándar. Ahí, digamos, hay que revisar, por ejemplo, lo que nos comentaba alguien la semana pasada, por ejemplo, cuando se está usando la red Pitaya, ¿sí? Hay que estar muy seguros de cuál es la frecuencia de muestreo para poder hacer, digamos, esta integral, ¿no? Mauro, ¿Sí? sobre la pregunta no es necesario porque digamos, el delta T es algo, si queremos calcular la carga real, que nos saldría o como coulombs, pero nosotros utilizamos unidades de ADC. Es decir, esa integral la asumimos como una constante que siempre está presente, ¿no? Y luego ya con la calibración que supongo que vas a mostrar más adelante, ya no es necesario, ¿no? Claro, ahí digamos es importante es saber, por ejemplo, el ancho temporal de tu pulso, ¿no? Cuántos nanosegundos estás usando y cuántos bines estás usando para completar ese pulso, ¿no? Exacto. Sí, eso sí es clave porque, claro, en principio entiendo que Hernán lo que hizo fue eso, ¿no? Adaptar el número de bines que tiene para cuando el ANA reconoce, sume todos los bines completos. Porque de hecho, si uno mira, hay dos estándares de datos, ¿no? Unos que son, por ejemplo, tomados creo que antes del 2015, si no me equivoco. Por ejemplo, hay un archivo de datos de 2012, por ejemplo, en Abuelito, que tienen, el pulso dura, son 16 bines, ¿sí?
comparados con los de ahora, que son de 12 bits. Entonces, el ANA ya reconoce eso, ¿sí? Reconoce, lee la cabecera del archivo, reconoce la versión de la adquisición y hace esa corrección, digamos, a la hora de hacer la integral. A lo mismo habría que hacer, si no es que ya está hecho para la versión de la red pitaya, para que reconozca entonces cuántos bits va a leer y poder hacer esa integral. Pregunta, Ok, ¿ahí está viendo gracias. toda mi pantalla? No. No, oh, perdón, se dejó de compartir por una razón. Listo, ahí ya volvimos, ¿sí? Sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces eso es lo que tenemos, ¿sí? Y eso es lo que queremos. Ahora, claro, esto que está acá es lo que vamos a construir nosotros, ¿sí? Y es lo que denominamos histograma de carga. Y como lo decía Luis, finalmente nosotros este histograma de carga lo vamos a usar como parámetro de calibración, y lo que vamos a hacer es transformar esta carga en ADC en una cosa que denominamos unidades de Venn, o que también va a estar en ADC. Que bueno, ya le entro a explicar cómo funciona eso. Bueno, entonces el tema aquí es el siguiente. Como la energía como la señal, y por ende la cantidad de carga que vamos a tener, va a depender del stopping power de la partícula, entonces a nosotros nos interesa conocer, por ejemplo, esto que está acá, estos dos grafiquitos que están acá. El que está a la izquierda es un grafiquito teórico, analítico, y el que está a la derecha es una simulación que nosotros hicimos con Gen 4 para un detector aquí en Bucaramanga. Pero esto que está acá es la producción de fotones Cherenkov como función de la energía de la partícula, ¿sí? Entonces, la producción de fotones Cherenkov pues depende del medio, en este caso el índice de refracción, del material en que se propaga la partícula, y pues también de la energía de la misma. Entonces, la curva azul, por ejemplo, esta que está acá analítica, pues representa la producción de fotones Cherenkov para electrones, y la curva roja representa la producción de fotones Cherenkov para muones. Entonces, si uno se fija, para, por ejemplo, electrones de más de 10 a la 3 megaelectronvoltios, 1 gigaelectronvoltio, la producción de fotones Cherenkov va a ser exactamente la misma que la de los muones, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? En este sentido, la energía más probable, que es esto que aparece acá, de los electrones, es la energía más probable es cuál es la energía más de los electrones más abundantes que llegan a nivel del suelo, ¿sí? Entonces, si uno mira este grafiquito, uno se da cuenta que esa energía es más o menos de este orden, ¿sí? Más o menos de 10 MeV. ¿Listo? Mientras que los muones tienen energías que ya van del orden de los gigaelectronvoltios, ¿sí? Entonces, la cantidad de muones que nos van a llegar, la energía de los muones que nos van a llegar a nosotros va a estar dominada por muones que tienen 1 gigaelectronvoltio de energía, a diferencia de los muones de los electrones, perdón, que tienen menos energía. Y eso es un factor muy importante porque, claro, aquí es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que los electrones que mayoritariamente van a ingresar al detector son electrones que tienen menos energía para perder comparados con los muones. O sea, a medida que los muones se van propagando, van perdiendo energía, pero como los muones tienen mucha más energía, entonces van a poder recorrer distancias más grandes al interior del detector. Bueno, entonces, digamos, entro en ese detalle por ahí para entender, digamos, lo que hay detrás de los histogramas de carga. Esto que está acá son simulaciones que nosotros, bueno, realizamos para un detector aquí en Bucaramanga, que más o menos tiene estas características. Entonces, nosotros lo que nos interesa es entender, primero, cómo es la propagación de las partículas al interior del detector. Entonces, recuerden que dependiendo cómo ingresa la partícula, pues va a tener diferentes trazas, diferentes caminos que va a recorrer, y dependiendo de esta longitud, pues va a ser la cantidad de fotones que se van a producir y que eventualmente van a llegar al fotomultiplicador. ¿Listo? Y en ese sentido es muy importante poder hacer estas simulaciones porque, como les mencionaba, una cosa es un detector que tiene, digamos, esta configuración, y otro un detector que es de pronto un poco más alto, ¿sí? Entonces, esta geometría nos va a jugar y va a ser clave para entender estos histogramas de carga
o poder hacer la calibración del instrumento. Entonces es muy importante contar con esas simulaciones para poder interpretar de manera correcta lo que estamos observando. Bueno, entonces... ¿Son las Jean Ford estas? Sí, estos son, digamos, esto es una captura que hicimos con Gen 4. Entonces aquí, digamos, cada una de estas lineecitas verdes representa la trayectoria que hace un fotón al interior del detector. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, claro, si yo tengo un detector muy alto, esto quiere decir que, bueno, primero que la trayectoria que hace la partícula, por ejemplo, un muón, puede ser más larga, ¿sí? Pero también hay un efecto, por ejemplo, estos son fotones, ¿no? Que se propagan por el agua, algunos rebotan en el Tyvek o en las paredes del instrumento, y claro, entre más distancia recorren esos fotones dentro del detector, más probabilidad tienen de ser absorbidos por el agua antes de llegar al PMT, ¿sí? Entonces, entender eso, digamos, entender cómo es esa absorción y qué es lo que me está llegando a mí el fotomultiplicador y cuál es la señal que yo estoy eventualmente registrando, pues es clave para poder entender cómo funciona nuestro detector y cómo vamos a poder hacer la calibración eventualmente, ¿sí? Y digamos, también muy importante poder identificar el muón, porque en nuestro caso, el muón es la partícula que nos permite caracterizar todas las señales del instrumento, ¿sí? Y sí, bueno, claro, estas son las simulaciones que hicimos en Gen 4, que digamos que ya hacen parte del programa ¿de qué? Del framework de simulaciones que tenemos del Lago, que es el ARTI. No sé si habrán visto algo por ahí en la wiki, que hay una sección que dice ARTI. Digamos, es justamente este complemento del Gen 4 con lo que ya tenemos perdón que me vuelva aquí un poquito, de esta parte de arriba, ¿sí? Lo que hacemos con el Corsica es esto que está acá arriba, es poder estimar qué secundarios me llegan por unidad de tiempo, por unidad de área, a una posición geográfica determinada. Y lo que nosotros hacemos es complementar pues con estas simulaciones en Gen 4, que son importantes porque esto me permite a mí tener garantía de que a lo que yo le estoy llamando un home de muón, que ahora lo vamos a ver, es realmente eso, ¿sí? Y no es otra cosa. Bueno, entonces, claro, lo que uno puede hacer es agarrar, por ejemplo, electrones, es decir, todo este espectro de secundarios, y fijarse cómo es la distancia que ellos recorren al interior del tanque. Y eso es, digamos, lo que se presenta acá en esta gráfica. Entonces, esto es simplemente eso, ¿no? Entra una partícula al detector, va interactuando con el medio y esto representa una distancia recorrida al interior del mismo. Entonces, la línea negra que se presenta acá, pues son todas las, ¿son todas qué? Son todas la suma de la distancia de todas las partículas. Y después tenemos discriminación por tipo de partícula. Entonces, fíjense, por ejemplo, en la línea amarilla-naranja, que representa la distancia que recorren los muones al interior del detector, ¿sí? Mauricio, Fíjense, por ejemplo, sí, dale, Iván. ahora que veo este gráfico que está buenísimo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Porque acá drones incluye a neutrones también, o los neutrones no No, están graficados en esta. no están graficados acá. No, aquí son hadrones diferentes a los neutrones. Ok. Sí. Sigamos. Perdón. Listo. No, tranquilo. Hadrones cargados. Exacto, exacto. Listo. Que también se podrían graficar. Aquí, digamos, cuando hicimos eso, bueno, esto lo hizo André, un estudiante acá de la UIS en Bucaramanga. Bueno, nada, no estamos interesados, todavía no tenemos ahí en perspectiva los neutrones. Pero bueno, igual también se pudiera hacer, ¿no? Este histograma que está acá. Este sería entonces un histograma de trazas, ¿no? Y digamos, lo que hay que ver acá es esta distribución de trazas que representan los muones, ¿sí? Porque fíjense que los muones son los que, digamos, pueden recorrer distancias más largas dentro del detector, ¿sí? Y los gamma también, ¿sí? Hay algunos gammas que también pueden recorrer una distancia bastante grande ahí, pero mayoritariamente son los muones los que lo van a hacer. Y fíjense que aquí aparece un pico importante para la configuración de este detector en la suma de esas trazas, y fíjense que este pico que está acá es dominado por estos muones. ¿Listo? Entonces, los muones son bien importantes porque fíjense que nada más al hacer el análisis de trazas son los que van a recorrer más distancia dentro del detector
Y recuerden que en este caso la señal va a ser proporcional a esa distancia recorrida al interior del instrumento, ¿sí? Entonces, más distancia, más energía depositan y por ende, pues más carga depositada en el mismo, ¿sí? Bueno, entonces, y después, bueno, le siguen los electrones, que es la línea celeste que aparece ahí, que si ustedes se fijan, los electrones y positrones, pues van a contribuir a trazas muy pequeñitas. Entonces uno, aquí digamos, como primera aproximación, uno va a tener que señales altas, digamos, en el detector, pues van a estar dominadas por muones y señales bajas van a estar dominadas por electrones, ¿sí? Eso es, digamos, lo que uno espera a priori en el instrumento. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Nosotros entonces lo que tenemos es, pues bueno, tenemos nuestro instrumento acá con su respectivo fotomultiplicador y nosotros vamos a estar interesados, sí, esto lo cambié todo. Vamos a estar interesados en muones, pero en muones que recorren verticalmente el detector, ¿sí? Es decir, que entran por el techo y salen por la base del detector, casi que realizando una línea recta, ¿sí? ¿Por qué nos interesa estos muones en particular? Primero porque los muones, en su mayoría, digamos, o muy pocos muones van a hacer recorrer esta trayectoria, ¿sí? Que es la diagonal del detector. Esto porque el flujo de estos secundarios decae con el ángulo cenital. Entonces, la mayor abundancia de muones son muones que entran verticales, más o menos 30 a 40 grados, cuando mucho. Y a partir de esta distancia, angular, el flujo cae de manera significativa. Entonces, mayoritariamente nosotros vamos a tener muones verticales. Y eso es lo que vamos a usar para calibrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa señal la vamos a llamar así, señal Venn. Venn porque estos muones así, viene Venn y esto viene, pues nada, del inglés de Vertical Equivalent Muon. ¿Sí? Que, digamos, esto es un estudio que se hizo previamente en el Observatorio Pierre Auger, que ellos, bueno, recordemos que el lago es como una especie de spin-off de Auger. Y, bueno, la manera en que ellos tienen de calibrar su instrumento es usando este mismo concepto. Entonces, este Venn, o esa señal del Venn, pues va a depender de la convolución entre el stopping power de los muones, o la partícula que atraviesa el instrumento, ¿sí? Y pues la distancia que recorren al interior del mismo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? El stopping power del muon es aproximadamente 2 megaelectronvoltios por centímetro, ¿sí? Esto quiere decir que por cada centímetro que recorre un muón al interior del detector en agua, la energía que pierde es 2 megaelectronvoltios aproximadamente. Y esta energía, ese stopping power o poder de frenado, es muy parecido para los electrones, ¿sí? Entonces, digamos, como una primera aproximación, uno tiene que los muones y los electrones pierden más o menos la misma energía en agua por centímetro que recorren en la misma, aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí, dado este factor, digamos, esta propiedad física que tienen estas partículas, entonces uno espera, por ejemplo, que los muones mayoritariamente puedan recorrer todo el detector. ¿Por qué? Porque recordemos que el muón más probable, perdón, aquí de pronto me voy un poquito para verlo acá arriba, ¿sí? Recordemos acá que el muón más probable, fíjense que tiene el orden de, eso está en gigaelectronvoltios, ¿sí? Entonces tiene el orden de gigaelectronvoltios de energía, ¿sí? Y como solo pierde 2 megaelectronvoltios por centímetro, entonces, por ejemplo, un detector de 1 metro lo va a poder recorrer por completo. Diferente de los electrones, ¿sí? Los electrones tienen mucho menos energía, entonces los electrones no van a poder recorrer grandes distancias, o digamos, o al menos no atravesar completamente el detector. Y eso representa entonces una diferencia importante, o uno espera que haya una diferencia importante en la energía que van a depositar en el mismo instrumento. ¿Listo? Entonces, claro, si por ejemplo lo que nosotros tenemos es un detector Cherenkov de
100 centímetros de alto, ¿sí? O sea que esta distancia sea 100 centímetros, perdón, eso quiere decir que la señal que uno espera en VEN equivale más o menos a 200 megaelectronvoltios, ¿sí? Eso para un mono que logra atravesar completamente el detector. En el caso de los electrones, más o menos en promedio lo que ellos recorren son 10 centímetros en el detector, ¿sí? Entonces las señales que ellos van a depositar es bien pequeñita. Entonces, digamos, a partir de acá y, digamos, en una relación de regla de 3, uno tiene, por ejemplo, que la señal que vamos a tener en nuestro detector, en términos de la energía depositada, pues va a estar dada por la señal que yo mide, por ejemplo, en AS de carga, es decir, yo agarro una señal que mide mis datos, ¿sí? Cuento cuánto es esa integral con sus unidades de AS, y a través de, por ejemplo, con ese factor de conversión, yo puedo transformar. Aquí se me acabó la hojita. Pero yo puedo transformar mi señal en ADC en una cantidad física que en este caso tendría unidades de megaelectronvoltios a través de esta conversión que está acá, ¿sí? ¿Qué es lo que me queda a mí por averiguar? ¿Cuántos ADCs, ¿sí?, equivale un VEN? ¿Listo? Esa es como la cuestión a resolver, ¿sí? ¿Sí? Es decir, ¿cuántos un VEN a cuántos ADCs equivale? ADCs en carga, ¿no? Porque recordemos que cuando estamos hablando de ADCs en carga es la suma del pulso, ¿sí? De las señales registradas en el pulso. Entonces, en esto consiste la calibración del detector. Identificar, cuando yo hago la integral de mis pulsos, cuál cantidad representa el VEN, ¿sí? La señal que deposita un mon que atraviesa completamente vertical el detector. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Maurício, VEN, ele pode cruzar qualquer parte do tanque, ou ele precisa cruzar exatamente próximo à fotomultiplicadora? Claro, en principio, digamos, idealmente el VEN, a ver si... Bueno, perdón, voy a... No, es que no quiero borrar acá. Bueno, claro, ¿qué es lo que pasa? En principio debe ser una partícula que atraviesa muy cerca al fotomultiplicador sin tocar al fotomultiplicador. ¿Qué es lo que pasa? Claro, idealmente cuando esto se dejó para Auger, lo que pasa es que la distribución de PMTs en Auger, visto desde arriba del detector, esto parece una carita, pero visto desde arriba del detector, en Auger ellos tienen 3 PMTs, entonces uno podría pensar, por ejemplo, que el VEN es una partícula que atraviesa así, por el centro de los 3 detectores, o muy cerca de este radio. En nuestro caso, claro, nosotros vamos a tener PMT acá, digamos, visto desde arriba. Entonces, claro, el VEN va a ser, pues, digamos, cualquier partícula que pase muy cerca acá, ¿sí? Pero que atraviese completamente vertical. Claro, que esto realmente lo que nos va a producir a nosotros, o es decir, lo que nosotros vamos a llamar el VEN, va a estar dominado por todas estas, digamos, por la suma perdón, de la energía que depositan todos estos muones que van atravesando verticalmente el detector, pero con una cierta distancia respecto del PMT, ¿sí? Entonces, digamos que esas pérdidas respecto de qué tan lejos o qué tan cerca están pasando del PMT la tomamos como una primera aproximación, ¿sí? Pero digamos, idealmente lo que nosotros vamos a esperar obtener es un pico así como el que está acá, ¿sí? Maurício, este pico que está acá. Sí. nesse histograma que você está mostrando, quem são os gamas e qual é a distribuição de energia e distribuição angular das partículas incidentes Sí. no tanque? Bueno, en este que está acá, estos gamas son secundarios, ¿sí? Son partículas, fotones que ingresaron al detector, ¿sí? Y
respecto a la distribución angular, no la tengo, pero digamos, esto es la distribución de trazas que realizan los secundarios dentro del detector, perdón, la distribución de trazas para una hora de secundarios que atraviesan el detector, ¿sí? Entonces, claro, estos son todos los gamas que se produjeron en una hora y, bueno, en principio tiene una distribución angular, va de 0 a 90 grados en el cenit y, claro, decayendo con el ángulo, es decir, más fotones hacia la vertical y menos fotones para ángulos cenitales grandes. Ok. Sí. Bueno, entonces, nada, claro, nuestra señal del VEN, entonces, pues nada, va a estar, digamos, dominada por estas, bueno, por los muones que atraviesan, que eventualmente van a ser de una cierta distancia. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Idealmente, uno quisiera que todos los muones fueran verticales, pero en la realidad no es tan así, porque, digamos, muones que hagan un recorrido completamente vertical son muy poquitos. Realmente uno lo que vamos a tener es que son muones que hacen una cierta diagonal muy cerca de la vertical del detector. Entonces, digamos, eso es algo que vemos acá en esta simulación. Esta simulación que está acá representa, en amarillo están los muones y en azul están los electrones. El eje vertical representa simplemente cuentas, cuántas partículas, y acá en el eje vertical, como esto es una simulación, a primer orden tenemos el número de fotoelectrones que produce por ejemplo, cada uno de estos muones que atravesaron el detector. Es decir, lo que se hizo acá fue agarrar en una simulación de Jan 4 el detector, se le inyectaron, creo que fue el orden de 100.000 muones que atravesaban por un cierto punto completamente vertical el detector. ¿Esto por qué? Pues a nivel de simulación lo podemos hacer. ¿Sí? Entonces, y lo mismo para los electrones. Entonces lo que nos fijamos en la simulación es, bueno, estos muones que entran vertical, ¿cuántos fotoelectrones producen en el detector? Claro, este número de fotoelectrones a la final pues va a ser proporcional a la señal en voltios que vamos a tener en nuestra electrónica, porque lo que hace el fotomultiplicador de la electrónica pues es convertir estos fotoelectrones en un pulso de voltaje, ¿sí? Entonces, más fotoelectrones, más voltios. Hay una relación casi lineal ahí. Entonces, nada, fíjense que lo que nosotros obtenemos es una distribución de fotoelectrones, ¿sí? Inclusive con muones que en la simulación se inyectaron completamente vertical. ¿Listo? Entonces nosotros esperamos, claro, un promedio de muones que van a dominar estas señales a nivel del detector. Es decir, en otras palabras, si uno tuviera un detector ideal que solo permitiera ver muones que entran completamente vertical al instrumento y separarlo de lo que son electrones, entonces uno debería ver dos picos así, uno para muones y otro para los electrones. Y acá justamente los electrones caen precisamente porque tienen muy baja energía y entonces son casi que absorbidos completamente en el instrumento. ¿Sí? Entonces, claro, esto es si uno lanzara todos los muones completamente verticales. ¿Sí? ¿Alguien me va a preguntar algo? Sí, Mauro, disculpa si se me escapó. ¿Qué energía tienen esos electrones? Sí, estos electrones tienen esta energía media, porque lo que hizo acá Andrei, acá arriba, es tomar esta energía media, ¿sí? Como digamos, la energía de los electrones y positrones más probables, ¿sí? Entonces, estamos hablando de más o menos 10 MeV, casi. En los electrones. En los muones fue de un gigaelectronvolt, más o menos. Gracias. Entonces, claro, esto es ¿no? Un detector ideal, digamos, que yo lo puedo prender para que vea electrones y vea solo muones que entran completamente vertical. Y después cuando ya simulamos la respuesta completa del detector, es decir, ya no solamente teniendo en cuenta solo los muones verticales y electrones verticales, sino ahora lo que se hace es se agarra todos los secundarios que se producen en una hora y se pasan todos por un instrumento y nos fijamos cuántos fotoelectrones producen, ¿sí? Y bueno, acá tenemos las cuentas, ¿no? Entonces,
acá nuevamente el pico, bueno, la curva azul representa los electrones, la curva amarilla representa los muones, y la curva negra representa la respuesta del detector, pero para todas las partículas que ingresaron, ¿sí? Entonces, es decir, la curva negra es lo más cercano a lo que nosotros veríamos en la realidad, porque en nuestro instrumento, en los detectores Cherenkov que tenemos, nosotros no podemos hacer esta discriminación así de qué es muón y qué no es un electrón. Lo que nosotros vemos es la curva negra que está acá. Entonces, fíjense que justamente aquí aparece una pequeña diferencia entre el pico de los muones que ingresan completamente vertical en nuestro detector y el pico de esta curvita que aparece acá, que pues igualmente va a estar dominada por los muones, ¿sí? Esta diferencia que está acá, ¿sí?, es justamente lo que les mencionaba, que en el flujo de secundarios realmente son muy pocos los muones que llegan, o las partículas pues, que ingresan al detector con un ángulo completamente de cero, ¿sí? Es decir, son muy poquitos que lo hacen, digamos, que ingresan con una dirección completamente perpendicular al área del detector. La mayoría lo hacen con un cierto ángulo, ¿sí? Y eso se ve reflejado acá, ¿no? Porque entonces eso quiere decir que en vez de hacer esta línea recta, lo que están haciendo es una diagonal, digamos, ¿sí? Entonces esa pequeña diferencia que está ahí se ve a eso. Entonces, esto quiere decir que lo que nosotros vamos a observar en nuestros histogramas, pero en nuestro detector, cuando yo haga la integral de todos los pulsos, debe ser una cosa como la línea negra que aparece ahí, ¿sí? Debe ser muy Maurício, parecida a esa línea negra, ¿sí? isso é só simulação, não tem o ruído da fotomultiplicadora incluído. No, aquí es simulación y aquí simplemente es digamos, una aproximación a los fotoelectrones que se producen en el PMT. Pero no, aquí, digamos, entra una partícula en el detector, nos fijamos cuántos fotones Cherenkov se producen, nos preguntamos cuántos llegan al fotomultiplicador, cuántos de esos que llegan al fotomultiplicador eventualmente se transformarían en un fotoelectrón, y eso es lo que va acá en el eje horizontal. Pero no tiene nada de ruido electrónico. O ruído termoiônico da fotomultiplicadora vai ficar muito próximo do sinal dos elétrons. Claro, exactamente, exactamente. Claro, esto es algo importante porque, claro, justamente, los muones tienen la particularidad que al ser partículas que depositan mucha señal, ¿sí?, van a estar más lejos de lo que sería el ruido electrónico, pero los electrones no. Entonces, identificar los electrones tiene tiene este problema que menciona Anderson, y es que está muy cerca del ruido electrónico. Entonces, poderlo diferenciar ahí es bastante complicado. Los muones son señales que en principio son más limpias, porque están más lejos de lo que es el ruido electrónico. De hecho, digamos, eso se puede ver un poco acá, ¿no? Estos son algunos ruidos electrónicos, pueden estar dados por algún electroncito que se dispara en alguna de los diodos del fotomultiplicador, y eso me va a producir una pequeña señal que pudiera interpretarse como un evento físico, pero realmente es una cuestión de ruido. Entonces, por esa razón también es muy importante tener ese histograma, ¿sí? Porque ese histograma nos permite primero convertir toda a una unidad, digamos, esto que está acá, esto sería la energía depositada, o sería lo que llamamos el VEN. Primero nos permite reescalar toda una unidad física, que en este caso va a estar dada en megaelectronvoltios, y además también nos permite a nosotros identificar qué tan cerca o qué tan lejos vamos a estar del ruido electrónico. Gracias. Sí, no. Bueno, listo. Entonces, nada, para terminar esta parte ¿de qué? Digamos, para terminar ya esto de por qué, a qué viene el tema de los histogramas de carga, y para pasar así como vamos a hacer con el ANA. Entonces, nada, esto que está acá, esta figura, pues finalmente muestra la señal que vemos en el detector, que es la negra, que es lo que nosotros vamos a ver, que esto es lo que tenemos que reconstruir a partir de los datos, y representa, claro, cómo es la contribución a esta señal, a esta curva negra, de cada una de las partículas que atravesó el detector, ¿sí? Entonces esto es, digamos, el histograma de carga que uno vería, o que vimos con la simulación, para una hora de flujo de secundarios.
Entonces, en la línea amarilla están los muones, en la línea azul, si esta línea azul representa los electrones positrones, en rojo están los hadrones no cargados, aquí los neutrones no fueron incluidos. Y bueno, esta que está acá, esta moradita que está aquí, o azul más oscuro tal vez, representa los gamma. ¿Sí? Claro, estos son partículas que produjeron N fotoelectrones en el PMT. En este caso, claro, lo que pasa con estos gamma es que producen algún efecto Cherenkov o producen efecto Cherenkov, no, perdón, por una realizan alguna interacción dentro del agua y de manera indirecta generan un fotón Cherenkov que nos permite, que deposita señal en el detector. ¿Sí? Pero noten que la señal, digamos, a partir de un cierto punto, en este caso de 50 fotoelectrones, está completamente dominada por los muones. ¿Sí? De hecho, hay casi 2 órdenes de magnitud de diferencia entre lo que depositan los electrones, los gamma, con respecto a los muones. Entonces, digamos, por esta razón es muy, muy importante identificar dónde aparece este home de muon y a partir de ahí, pues, hacer todo el análisis de los datos. Mauricio, una pregunta. ¿Sí? Esa figura que está mostrando ahí es para un flujo de 1 hora, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, un ejemplo, si vamos a escoger un punto en el eje X 100 y en el eje vertical más o menos casi cerca de 1000, ¿no? Donde que está dominando los muones. ¿Qué significa ese punto, Mauricio? ¿Significa que, que en 1 hora de flujo los muones produjeron 100 fotoelectrones? ¿Y qué significa esas cuentas en el eje Y, por favor? Sí, claro. ¿Qué es lo que pasa? Estas cuentas pueden cambiar, ¿no? Va a depender mucho del tipo del agua, de la atmósfera, etc. Pero lo que nos dice este punto, digamos acá muy cercano a 100, una lineecita y recta, lo que nos representa este punto es que más o menos, digamos, estos fotoelectrones eventualmente se van a transformar en voltios y eventualmente se van a transformar en ASs, ¿sí? De carga, cuando hacemos la integral. Entonces lo que nos representa es este 100, es que para ese detector en particular, ¿sí? Cuando yo estoy mirando señales que depositan 100 fotoelectrones en este caso, yo estoy mirando señales que mayoritariamente fueron producidas por muones, ¿sí? Porque, claro, aquí también eventualmente uno está viendo señales que produjeron algún electrón de alta energía que se coló, algún hadrón que está acá. Pero, mayoritariamente, es una señal debida a un muon que atravesó el detector muy cerca de la vertical del mismo, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Si yo, por ejemplo, quisiera ver, y una de las aplicaciones que hacemos con Lago es identificar un decrecimiento Forbush, por ejemplo. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? En el caso de los decrecimientos Forbush, o mejor dicho, los muones realmente vienen de los decaimientos de los piones, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy viendo muones, ya digamos en el contexto de los rayos cósmicos, yo lo que estoy viendo son los resultados de la interacción de partículas tipo hadrones con la atmósfera, ¿sí? Y, por ejemplo, cuando hay un decrecimiento Forbush, justamente lo que se está afectando es este flujo, en su mayoría, de protones. Entonces, si yo tengo un detector, por ejemplo, si yo agarro este detector y yo me pregunto ahora, ¿cuántas señales con 100 fotoelectrones me están depositando por hora en mi instrumento? Es decir, ¿cuánto es este numerito? Yo estoy viendo una cosa que está acá, ¿sí? Eso sería el rate de muones, digamos, el número de muones que llegarían por hora por metro cuadrado, por ejemplo. Entonces yo estoy viendo un rate que es así. Si yo solo me estoy fijando acá, ¿no? O sea, agarro una ventanita muy cerca de acá y me fijo, voy contando cuántos son estos muones. Como yo estoy contando en estas unidades de fotoelectrones, de 100 fotoelectrones, yo estoy casi que un 100% seguro que todo lo que yo estoy viendo ahí son muones. Muy poquitos son electrones, ¿sí? Luego, esta señal que yo estoy viendo acá, de alguna manera, está dominada por la interacción hadrónica de rayos cósmicos con la atmósfera. Entonces, si yo veo un decrecimiento en esa señal, por ejemplo, yo veo una cosa así, ¿sí? Esto, digamos, en el tiempo, y esto en el orden de horas,
yo lo que estoy viendo es justamente ese efecto que tiene, por ejemplo, el paso de una nube magnética por el campo geomagnético. Es decir, si identificar este 100, que corresponde con este que está acá, me permite a mí garantizar que yo realmente estoy midiendo de manera indirecta lo que pasa en una hora, por ejemplo, o lo que pasó en una hora entre los hadrones que ingresaron a la atmósfera y pues entre los hadrones que ingresaron a la atmósfera interactuaron con la misma y produjeron estas partículas. No sé si me hice entender o me enredé ahí mucho. Sí, sí, Mauricio, sí entendí. Ok. Sí, digamos, esa es una de las, digamos, dentro de muchas cosas por las cuales es muy importante poder identificar esta joroba. Bueno, esto se conoce como joroba del muón. Bueno, joroba en español o el hum del muón en inglés, ¿sí? Que es que es clave para poder hacer física con nuestros instrumentos. Entonces la idea hoy, bueno, o la idea para la siguiente sesión es usar el ANA. Yo les voy a pasar un set de datos y encontrar esa joroba del muón. Pues hacer los histogramas de carga y identificar esta joroba que está ahí. Sí, no sé si tienen más preguntas, si quedó claro. Sí, Mauro, yo tengo una pregunta. Esta es una geometría específica y en esta geometría, tú has superpuesto la señal de muones verticales con el histograma total, ¿no? En una gráfica anterior. Ah, en una anterior, sí, en esta. En esa, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros ubicamos el máximo del histograma total, con un pequeño error, ¿no? Ubicamos el máximo del histograma de muones verticales, ¿no? Porque no, no son exactamente iguales, hay una pequeña diferencia, ¿no? Sí, esta que saca, creo que es esta, ¿no? O sea, digamos, sí, digamos, según ajuste una gaussiana, la media de la gaussiana de la línea negra con la amarilla. Sí, hay un desfase chiquito. Ajá. Que más o menos es un error que hay que tomar en cuenta al momento del cálculo. Ahora, sí. ¿eso es válido para toda geometría? ¿O solo lo sabemos para esta? Y tenemos que simularlo. Claro. Aquí, es lo segundo, es lo último. Hay que simularlo, ¿sí? Hay que simularlo muy bien porque, como les decía, como esta señal que está acá realmente depende del stopping power, de la longitud que recorren al interior del detector, dependen de la geometría del detector, del tieback o la superficie que envuelve el detector. Entonces es muy importante hacer la simulación, principalmente por la distancia que recorren al interior del mismo, ¿sí? Entonces, claro, si uno por ahí usa un detector que es muy alto, ¿sí? Comparado con el diámetro, ¿sí? Digamos, el cociente diámetro-altura es menor que 1, por ejemplo, entonces pudiera ser que esta joroba no se identifique, ¿sí? ¿Sí? O que sea muy difícil de identificar porque quizás esos electrones, estos fotones, son absorbidos antes de llegar al PMT. Es decir, la simulación es importante para al menos a nivel de simulación, saber que deberíamos ver el home del mono, ¿sí? O en dónde más o menos debería estar ubicado ese home del mono, ¿sí? Entonces, es importante, es decir, esa simulación hay que hacerla para cada instrumento. A distância entre os dois picos depende da altura da coluna de água. Quer dizer, se esse gráfico é para 1 metro de altura, né, de coluna de água. Se você aumentar para 1,5 metros, o pico do muon vai correr para a direita. O do elétron não vai mudar muito, vai ficar no mesmo lugar, porque os elétrons não atravessam o tanque. El detector, sí. Então, a altura vai fazer com que a distância entre
que a posição do pico vai se deslocar. Quanto mais alto, ele vai se deslocar mais para a direita, quanto mais... Quer dizer, se o tanque for muito baixo, você acaba que você aproxima os dois picos, né? E aí mistura e não vê claramente o pico, né? Quer dizer, tem um... né? Sí, Ahora, sí. y también les quería preguntar sobre otro factor, porque lo he visto, que es la altitud a la cual está el tanque. Porque a pesar de que la distribución de partículas, de la señal de partículas electromagnéticas es pequeña y está a la izquierda, como en esta gráfica, si tienes muchas, como estás a más altitud, tienes muchas, entonces pueden levantar la distribución, puede levantar la otra distribución y acercarla a la derecha. ¿No? O hacerlo más tenue, dices acá. No, claro, ahí la hace más tenue y la solapa, ¿no? Entonces, Sí. a veces no lo vemos. Claro. En ese caso también creo que deberíamos, o sea, no sé si tenemos algo, algún estudio o algo que verifique, digamos, hasta tal altura, nuestro detector de 1 metro es esta técnica, eso lo va a correr más a la izquierda o más a la derecha. Claro, eso no, así, digamos, haciendo un estudio escalonado, ¿no? De, digamos, no sé, 0 metros en el nivel del mar, mismo detector, 500, 1000, 1500, etcétera, no lo tenemos. Sería, digamos, en ese caso sería como interesante. Sin embargo, claro, siempre, digamos, si estamos pensando en instalar un detector, primero hay que hacer la simulación y ver más o menos cómo se comportaría, ¿no? Pero sí, digamos, sería como interesante ver cómo va cambiando ahí. Sí, yo recuerdo que en Chacaltaya la señal electromagnética prácticamente ocultaba La Mónica. ¿Cómo se llama? El hum, ¿no? El hum, sí. La jorobita. Sí, exacto. Claro, digamos, justamente también por eso es como clave, ¿no? Tener primero estas simulaciones, entender un poquito. Y digamos, ver más o menos, al menos en la simulación, como la simulación tienes el control de todo, pues ver dónde se ubica, ¿no? Y claro, a partir de ahí sí empezar a discriminar, ¿no? Tener algún criterio para poderlo hacer. Pero claro, bueno, por eso es importante tener estas simulaciones, ¿no? Inicialmente para saber uno hacia dónde está mirando. Sí. Pero bueno, por ejemplo, fue para 1000 metros de altura, y entonces, por ejemplo, entre la forma de este histograma que se ve acá, no cambia mucho, por ejemplo, para Buenos Aires, casi hasta 1500, porque más o menos en Nueva Jersey se ve más o menos igual, etcétera. O sea, no va a cambiar mucho, pero ya si vamos a alturas más superiores, ahí sí que habría que hacer la simulación y entender, ¿no? Bueno, no sé si hay más preguntas o no, aquí en el chat. Bueno, entonces, bueno, saliendo por acá. Listo, entonces, bueno, nada, eso, digamos, quise hacer como énfasis en esto, porque claro, después ya usar el ANA es una cuestión mucho más mecánica, ¿no? Es correr un comando y chao, pero hay que entender qué es lo que está pasando en el fondo, ¿no? O no tener una noción de qué estamos viendo. Bueno, entonces lo que viene, pues, es esto, un poco bueno, manos a la obra, ¿no? Vamos a ver. Listo, ahí están viendo otra vez mi pantalla, ¿verdad? Están viendo la terminal. Sí. Perfecto. Bueno, entonces lo que viene es bueno, voy a volver aquí a correr esto. Lo que vamos a hacer ahora es a utilizar algunas de estas opciones que aparecen acá del uso del ANA, ¿sí? No vamos a ver todas, la idea es que ustedes también exploren un poquito. Y bueno, yo les voy a mostrar más cómo funciona, bueno, esto que está acá, estas son opciones, pero el ANA tiene unas corridas básicas, que son esto que llama acá modificadores, ¿listo? Nosotros, hoy lo que voy a hacer es correr con esta opción que está acá, que es la opción "-c", que lo que hace es, va a agarrar un archivo de datos y va a construir el histograma de carga. Bueno, por el tiempo no alcancé a hablar del histograma de pico, pero básicamente el histograma de pico
digamos, es equivalente al histograma de carga. Lo que pasa es que el histograma de pico se fija por cuánto vale el bin más alto del pulso. ¿Sí? Ya no hace la integral, sino simplemente se fija cuánto vale el bin más alto. ¿Listo? Bueno, entonces, esta opción menos C produce estos dos histogramas y nosotros vamos a enfocar en el histograma de carga con el objetivo de identificar el bin. Bueno, entonces, claro, uno puede usar esta opción que es la opción menos C, que es la básica. Puede usar también otra opción que es perdón, puede combinar esta opción menos C del histograma de carga. Aquí voy a subir un poquito. Y puede también correr con esta opción menos N, que lo que hace es medirme cuánto fue el rate de eventos que registró mi instrumento en un determinado tiempo. ¿Sí? Yo lo puedo, por defecto viene un segundo, pero yo lo puedo cambiar a cuánto es el rate por hora, cuánto fue el rate por minuto, por 10 minutos, etc. Eso dependiendo de lo que queramos. Bueno, hay otras opciones que esas las vamos a ver más adelante, que son, por ejemplo, esta opción menos W, que lo que permite, eso fue parte del trabajo que hizo Junior Pérez de Venezuela, que fue incluir una automatización, digamos, que lo que identifica es dónde está la joroba del mol para cada histograma de carga y a partir de ahí reconstruir el rate de eventos. ¿Sí? O sea, es decir, básicamente lo que hace es identificar dónde está el home del mol. Después uno puede cambiar los triggers de manera offline, es decir, por defecto cuando hacemos una adquisición, en la sesión pasada les mencionaba que uno puede colocar un trigger a partir del cual se va a iniciar la adquisición, o perdón, se va a guardar el pulso. Uno puede jugar con triggers, o sea, cambiar este numerito de manera offline. Ahora les muestro un poquito. Y bueno, eso, para no saturar con tanta cosa. Entonces, claro, ¿cómo se corre eso? Yo voy a hacer, por ejemplo, la corrida con opción menos C. ¿Sí? Que es decir, producir los histogramas de carga. Sí, estoy en... Ya, sí. A ver, espera un segundito, que ahora olvidé el nombre. Hoy tengo curso y tengo hasta la noche, hasta las 21. Adri, tenés el micro abierto. Ah, perdón. Listo, entonces, lo corremos así. Lago, bueno, en este caso lo hago Ana porque no estoy en el directorio donde lo instalé. Entonces, lo puedo correr así, ¿no? Coloco la opción menos C y simplemente acá el nombre del archivo que yo quiero analizar. En este caso es un archivo que se tomó acá en Bucaramanga. Bueno, con esto ya simplemente doy Enter y entonces ya el ANA empieza a trabajar. Y lo que me va a producir el ANA es un archivo que se va a llamar así. Va a agarrar el nombre del archivo que le pasé. Fíjense que este es el nombre del archivo original. Este es el archivo original, ¿sí? Que se llama Chitagá, tiene la fecha, año, mes y día, y tiene la hora en que se hizo la adquisición. ¿Listo? Eventualmente, el archivo de salida que produce esta corrida, así como lo dice acá, va a tener esta misma estructura en el nombre, pero va a estar precedido por esta etiqueta. L1 quiere decir que es el nivel de análisis 1. ¿Sí? Más adelante vamos a ver que sobre estos archivos que produce de nivel 1, podemos hacer un análisis posterior. Entonces, ese análisis posterior va a ser etiquetado con L2. Esta es la versión de Lana que se usó. Y al final nos pone un identificador que pretende ser como el formato del archivo, ¿no? Si es .cal es porque es el archivo de calibración, es decir, tiene histogramas de carga y pico. Bueno, entonces en este caso ya terminó de correr. ¿Qué tanto se demora en correr? Ya depende de la máquina que tenga cada uno. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, pues es, digamos, aquí en este caso voy a mostrar las primeras líneas de ese archivo. ¿Listo? Bueno, vamos a poner un poquito más grande quizás para que sea mejor. Entonces, fíjense que cada archivo que se produce con el ANA, recuerden que va a estar etiquetado así, con L, de acuerdo al nivel de análisis, y una extensión que identifica qué tipo de información viene en el archivo. Entonces siempre van a tener una cabecera. Bueno, en esa cabecera pues nos da información de cómo de cómo viene el archivo, ¿no? Cuál es la estructura del archivo, cuál fue la versión del ANA con que se hizo, etc. Y entonces el formato
que es ese último numeral que está acá, pues me identifica la carga, ¿sí? Tiene el histograma de carga para cada canal de adquisición. Recuerden que, digamos, este archivo de datos fue tomado con la electrónica de la NetSys 2. Entonces, tenemos 3 columnas o 3 canales de adquisición. Entonces, este archivo lo que me representa es que la columna 1 representa el histograma de carga para el canal 1, la columna 2 para el histograma de carga del canal 2, la columna 3 para el canal 3. Y las siguientes 3 representan la información del histograma de pico. ¿Listo? Entonces, aquí inicialmente lo que nos interesa es leer esta información que está acá. ¿Listo? En cada una de estas columnas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Aquí, la manera como vamos a leer este archivo, y bueno, aquí mejor lo voy a abrir. Bueno, aquí ya estoy dentro del archivo. Entonces, aquí, digamos, internamente, digamos, no explícitamente, está codificada la información del ADC, ¿sí? Porque, claro, ¿qué representa, por ejemplo, este 140? Este 140 representa el número de eventos que se registraron por el canal 1 y que depositaron un ADC en carga, ¿sí? Y así, sucesivamente. ¿Listo? Entonces, digamos, la fila en este archivo representa el ADC, la cantidad de ADCs, ¿sí? En carga. ¿Listo? Claro, ¿qué es lo que pasa? Aquí, perdón, voy a abrir el archivo original. ¿Qué es lo que pasa? Aquí, cuando se hace ese histograma, de carga, aquí ya he descontado la línea base del detector. ¿Sí? Capaz que me olvidé mencionarles eso, pero bueno, la línea base del detector en esta electrónica del lago está seteado, digamos, o configurado de tal forma que esta línea base oscila alrededor de 50. ¿Listo? Entonces lo que hace Lana es, por ejemplo, para tomar el histograma, para medir la carga del evento que registró el canal 1, ¿listo? De este evento que está acá. Entonces, ¿qué hace? Agarra este bin, le resta 50 y suma. ¿Sí? Agarra este bin, le resta 50 y suma. Y así con cada uno de estos. Y la carga de este pulso, del canal 1, pues va a ser el número final, ¿sí? La suma que le da al final. ¿Listo? Maurício, Sí, dale. o baseline é fixo em 50 ou para cada arquivo é calculado? No, con esta electrónica, esta línea base oscila alrededor de 50. ¿Sí? O sea, Mas cada arquivo é calculado o valor e é usado o valor para cada arquivo de dados ou é um valor 50 constante? No, está fijo. Está fijo. Okay. Está fijo. Perdón, Sí. está Dale, fijo a nivel de hardware, ¿no? O sea, hay un análisis previo a toda la adquisición que fija el valor de la línea de base en 50. Y está clavado, ahí sí se ve, a lo sumo varía un ADC, pero prácticamente nada. Claro. Claro, lo que Sí, pasa está con diseñada la electrónica anterior. Claro. Creo que la Repita ya hace una cosa parecida. No, tiene drift hay que calcularla. Cierto que habíamos hablado de eso, que Sí. tenía un drift que había que corregir eventualmente. Eso es una cosa eso que se va a tener que hacer offline porque... Sí, claro, no, es el mejor. problema de la repitalla es que no es fijo, no tenés, claro, tenés que no fijarte. se puede setear así. No. La red Pitaya tiene un sistema de fijamiento por software. O sea, sigue la línea base y la resta. Okay. Bueno, digamos, yo en ese sentido, yo preferiría, por ejemplo, bueno, hay diferentes opciones, ¿no? Por ejemplo, como mayoritariamente los pulsos no duran 300 nanosegundos, que es la longitud que se observa casi, uno pudiera usar, no sé, por ejemplo, los 2 últimos bines, por ahí los últimos 3, para a partir de ahí, por ejemplo, descontar la línea base. Pero bueno, eso es algo que habría que discutir, al menos para la red Pitaya, ¿no? Como ver cómo poder hacer descontar esa línea. Primero, estimar esa línea base y después calcularla, ¿no? Pero claro, en el ERANA
perdón, en el ANA, en el ANA aquí lo tiene fijo, porque bueno, como eso estaba pensado para la Nexus 2, que ya tenía fijo, bla, bla, bla. Pero claro, para red pitaya eventualmente habría que hacerlo. Una pregunta. Ahí ¿Sí? si el canal 3 no se está usando, siempre tiene la línea base, ¿verdad? Claro, eso también, exacto. ¿Pasa lo Ese mismo también con, lo sé. con pitaya? No estoy seguro ahí. Porque si es Pasa eso, que no tenés un tercer canal que adquiere. El problema es que hay dos fruta. canales. no tenés dos canales, Usa los tenés... dos. No, la red pitaya usan tiene los dos, solo por dos eso. canales de entrada y salida y nada, digamos, si tenés un detector solo, tendrás una señal en un canal y en el otro canal, en el segundo Usás de canal línea no base. tenés nada, entonces lo puedes usar como línea de Sí. base. Claro. Sí. Pero si estás midiendo las dos señales de un mismo detector a la vez o dos detectores, Sí. ya no se puede. Sí, si Eh, tenés Con dos uno modos de entonces podrías chequear. adquisición, fuiste. Claro. Una cosita, las líneas base son independientes para cada canal. Ojo, son circuitos independientes en la Nexus. Entonces, uno No. no tiene que ver con el valor del otro. Por si Pero, Fue acaso. el pero no está comentario fijo en 50 con porque... la Nexus. Ajá. Está fijo en 50, sí, con hardware. Ajá. Sí, pero para la red Realmente, pitaya no lo sabes si es Lo independiente, en sabemos el si es fondo no. independiente. ¿No? sí, No claro. sabes si La red puedes pitaya usar el también, del otro como los canal. ADC son Claro. independientes, también son canales independientes, ¿no? La corrección hasta ahora que se ha hecho es seguir el valor de la línea de base, ¿no? O sea, como los pulsos Últimos ocupan pines. tiempos en realidad muy cortos, se sigue el Sí, valor que tiene y se le va Los restando. últimos, usar los últimos. Ujú. claro. De todas formas hay que analizarlo bien. No. Sí, habría que hacer un estudio, ¿no? Porque, por ejemplo, uno, no sé, pudiera fijarse en una hora de eventos. Sí, estadísticamente ver de atrás para Claro, adelante, digamos, lo que tenés exacto, libre. la longitud del pulso y ver, o si sería más necesario agregar más bines al final del pulso con el objetivo de medir la línea base. Ujú. Bueno, claro, ese es, digamos, el tipo de cosas que hay que tener en cuenta para la red pitaya, ¿no? Y bueno, digamos, en este caso, digamos, para estos datos que ya fueron adquiridos con esta electrónica, nada, ya está fijada la línea base en 50 y el ANA lo hace, digámoslo así, automáticamente, le va restando esa línea de base, ¿no? Y entonces, bueno, así se construyen los histogramas de carga. Entonces, ¿cómo hace eso? Digamos, para estos datos, que hay un montón que hay que analizar, y bueno, algunos que están en operación, creo que Chitagá, bueno, pero en este caso, el nombre del archivo, Chitagá, porque así se llama el detector, ¿sí? Está Chitagá, está Cayú en Brasil, en Campina Grande, y Nahuelito también tiene esa estructura. Lo que cambia con Nahuelito es que el pulso tiene 4 bines más, pero bueno, eso es algo que el ANA reconoce de manera automática, hace la corrección y bueno, finalmente uno puede obtener el histograma de carga. Bueno, entonces, como les mencionaba, claro, entonces este archivo de datos hay que entenderlo así, ¿no? Como que el número de ADC, la unidad en ADC, está codificada en la fila de la columna, ¿sí? La fila representa el número de ADC y la columna representa el número de cuentas para esa unidad de ADC. Bueno, entonces, por ejemplo, nada, bueno, aquí uno ya puede usar cualquier tipo de programa para graficar. Ahí no están viendo, ¿verdad? O sea, están viendo la terminal, pero no el gráfico, ¿sí? Sí, tenés que poner en otra pantalla. Sí, perdón. A ver, vamos a compartir mejor. Listo. Ahí ya ven todo, ¿sí? Sí. Listo, perfecto. Bueno, nada, aquí lo que hice fue simplemente graficar este histograma de carga para este set de datos. Entonces, fíjense, aparece una pequeña joroba acá, ¿sí? Que en este caso podemos asociar con la joroba, bueno, yo lo pongo aquí completo, con la joroba de los muones, ¿sí? Y aparece acá una estructura, digamos, un poco fea,
de lo que debería ser digamos, la zona que está dominada por la componente electromagnética, los electrones y positrones y bueno, algunos gamas, que está acá, ¿sí? Y bueno, aquí la joroba Almond, que en principio se ve bastante clara. Sin embargo, claro, uno que espera, lo que le mostraba en la simulación, ¿no? Que fuera dos picos claramente identificables, muy lindos, pero aquí uno también observa otro tipo de estructuras. Por ejemplo, aquí al final de este histograma de carga aparecen algunas estructuras ahí como raras. Lo mismo acá, pero no hago otra vez un zoom acá. Aquí aparece también como otro corte, ¿no? Como otro cambio en pendiente acá. En particular estos que están acá al inicio, pues tienen que ver un poco con el ruido electrónico, ¿sí? O con cosas que afectaron la electrónica y que no son señales físicas. Entonces, parte de lo que hay que hacer es empezar a entender cómo limpiar estos datos para poder quitarse este ruido electrónico que está acá y poder tener la estructura ideal del histograma de carga, ¿sí? ¿Alguien me iba a preguntar algo? ¿O a comentar algo? Não tem um trigger só para o baseline, né? Um trigger assíncrono, né? Por um clock, que você pudesse identificar claramente aonde que está o pico do baseline do ruído, o zero, né? O zero do ADC. Sí, bueno, aquí en el ANA, por ejemplo, como les comentaba, uno puede, podemos hacer un trigger así, ¿no? Un trigger offline, que es la opción acá, menos U, ¿sí? Yo aquí, por ejemplo, puedo, bueno, lo voy a hacer ahora, permítanme. Bueno, aquí, cuando uno corre, por ejemplo, yo lo que voy a hacer acá es volver a correr el ANA para volver a producir un archivo de calibración, pero aplicando un trigger offline, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es cambiar de nombre al archivo porque por defecto siempre nos va a nombrar así, entonces siempre hay que tener precaución de esto, ¿no? Porque si no perdemos la archivo entero. Bueno, entonces, lo que hicimos inicialmente, fue correr así, ¿no? Pusimos la opción "-C", para que nos produjera este archivo de calibración. Bueno, yo ahora puedo colocar la opción "-U", que es la que aparece acá, y setear un trigger offline, ¿sí? Yo aquí voy a hacer, por ejemplo, no sé, voy a colocar 200 para cada canal, ¿sí? Un trigger así bastante grande. Y puedo, entonces, ahora volver a producir estos histogramas de carga, pero entonces, ¿qué va a hacer? Se va a fijar solo en aquellos eventos que en el bin que dispara el trigger tienen ahora una señal por encima de 200 ADC, ¿sí? Entonces, lo que uno espera es que haya una reducción, bueno, haya un cambio en este histograma de carga y en particular que disminuya el número de eventos que están del lado izquierdo, ¿sí? Este trigger, digamos, si te entendí, Anderson, es lo que uno pudiera hacer así un poco asíncrono. Otra cosa que uno puede hacer es, por ejemplo, filtrar por el área sobre el pico, el cociente entre el área del pulso y el pico del pulso. Que eso también se puede hacer. Una pregunta, ese valor 200, o sea, ¿ustedes tienen más o menos estudiado o del trigger para...? No, eso lo puse acá Bueno, para mostrar. Claro, eso, digamos, ¿qué trigger? Decir, primero, ¿qué trigger usar para la adquisición? Digamos, hay que hacer un estudio previo. Sí, sí, para ver que en la parte de ruidosa, digamos. Claro, y que no me estoy quitando, eventos. Entonces, por ejemplo, claro, fíjense que acá, recuerden, ¿no? En la metadata del archivo de datos viene cuál fue el trigger que se usó, ¿sí? En este caso, se registraron todos los eventos que tanto en el canal 1 como en el canal 2 superaron un trigger de 100, ¿sí? Entonces, ¿sí? No caso, por exemplo, no caso do Caju, aqui de Campina Grande, eu preciso definir os três valores para o trigger ou só, no caso, só precisaria definir um valor só, já que eu só tenho um canal? Cuando aplico aquí el ANA, ¿sí? Eso. Sí, hay que poner los tres valores por la forma en que está programado el ANA, ¿sí? El ANA, cuando uno le pasa la opción "-U, espera recibir 3 números,
¿sí? Y se los aplica a los 3 canales de manera simultánea. Claro, yo pudiera, por ejemplo, decir, bueno, yo quiero que el canal 1 tenga un trigger de 200, el canal 2 un trigger de 300 y este, no sé, un trigger de lo que sea. Eso lo puedo hacer, ¿sí? En el caso de red pitaya, digamos, pones 0 en el último, también lo toma, se puede usar, ¿verdad? Debería, sí, debería porque, digamos, si entiendo lo que hizo Hernán, claro, es Solo son decir, los parámetros. Digamos. claro, en principio, ¿qué es lo que cambia de la red pitaya a estos datos? Esta estructura, ¿sí? Básicamente, que es el pulso, ¿sí? En la red pitaya podemos tener un pulso más largo porque entiendo que tiene mejor resolución en temporal, entonces vamos a tener más bines y ya, ¿sí? Básicamente, ¿sí? El Y resto 2 de cosas. columnas. ¿Verdad? Y 2 columnas. Y 2 columnas, porque tiene solo 2 canales, exacto. ¿Sí? Entonces, claro, con la red pitaya, el ANA debería fijarse que tiene 2, digamos, que fue tomado por red pitaya, entonces setea el ancho del pulso y solo va a leer 2 canales. ¿Sí? Digamos, habría que probarlo porque yo la verdad con datos de red pitaya no lo he trabajado. Entonces hay que empezar a probar eso. Digamos que es parte de lo que queremos hacer con este workshop, ¿no? Okay. Ver qué hay que ajustar de Lana para acomodarnos a esta nueva versión de datos de tanto de la red pitaya como del formato que tienen en Brasil, que son tomas con detectores tipo JER, ¿no? Que tienen otra estructura. Digamos, es parte de la motivación, ¿no? Cómo empezar a que a nivel de, digamos, de estos archivos L1, todos tengamos la misma estructura, ¿sí? Que cuando uno diga, ok, estoy leyendo o estoy analizando el archivo de calibración nivel L1 de N detector, sea el mismo, ¿sí? Sí, estandariza el L1 final. Exacto, exactamente. Eso es lo que hay que estandarizar. ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, eso es lo que hay que ver. Bueno, entonces, como les decía, claro, este es el trigger que se puso y con este se hizo la adquisición. Entonces, por debajo de este número no hay nada que hacer. Pero yo puedo empezar a, digámoslo así, como a jugar con esos valores de trigger offline para, digamos, optimizar y empezar a limpiar un poquito. Bueno, aquí lo voy a poner a correr. Limpiar los histogramas de carga. Es decir, empezar a limpiar mis datos o diferenciar de lo que es ruido de lo que es una señal, ¿sí? Como tal. Que bueno, eso literalmente es todo un arte, ¿no? Es análisis de datos y decir, bueno, ¿a qué le voy a llamar muon? ¿A qué no le voy a llamar muon? ¿A qué voy a decir que este pulso sí es un pulso dado por un evento físico, que no? Bueno, hay que hacer un estudio bastante profundo de eso y es parte de lo que vamos a hacer. Bueno, mientras corre, aquí hay otras opciones. Por ejemplo, uno puede imponer, en este caso, pusimos un trigger en el mismo bin con el que se hace la adquisición. Pudiéramos forzar a un segundo trigger en el cuarto bin, ¿sí? En el bin siguiente, en el bin que hace el trigger, ¿sí? Esto fue algo que hicieron en Perú, creo que con Luis Otiniano, creo que tú fue el que propusiste esto, ¿no, Luis? Que era justamente para identificar este pulso de muon, poner un trigger en el cuarto bin, ¿sí? Porque uno que espera que si es un pulso del muon caiga suave y que no caiga abruptamente. Entonces, es un poco la motivación de colocar este trigger, ¿sí? Bueno, aquí ya terminó de correr, entonces, bueno, lo que voy a hacer es mostrar simplemente cuál fue la diferencia entre el uno y el otro, ¿sí? Listo, entonces, bueno, aquí, bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, los datos con el filtro son los verdes, ¿sí? Y los datos originales, sin ningún filtro, así calculado normalito, pues es la línea morada grande, ¿sí? Púrpura. Bueno, entonces, claro, como fue un trigger bastante alto, de 200 AS, pues nada, muchos eventos se cortaron, ¿sí? Pero ¿Puede fíjense ser que se te corrió la joroba, además se te corrió hacia la derecha? No creo tanto que se corra a la derecha. Lo que pasa es que, claro, disminuyó el número de eventos, ¿sí?
digamos, si yo estoy seguro que si yo bajo el trigger, no sé, 150, esto que está acá, va a estar más cerquita de esta joroba. Pero justamente es lo que les iba a comentar. Fíjense que a pesar de que estamos colocando un trigger alto, hay muchos pulsos que sobreviven y sobreviven justo en esta zona, ¿sí? Entonces, ahí nosotros podemos ya estar un poco más seguros de que si yo analizo esta zona, con alta probabilidad estoy viendo pulsos físicos y no ruido como el que podría aparecer acá, ¿sí? Maurício, Pero claro, hay que empezar a analisar aí, ¿sí? Mas a pergunta que eu fiz, na verdade, era a nível de hardware, né? Aqui você está usando um conjunto de dados em que o trigger de hardware foi colocado, não sei exatamente quanto, num certo valor que produziu esse gráfico em... Que cor é essa? Lilás? Ou não verde? Mas a minha dúvida é em relação à parte da eletrônica. O muon está claro, o pico do muon é o muon, não se discute, é o pico do muon, né? Agora, a parte eletrônica, né, o quanto que tem de elétron e o quanto que tem ruído da força multiplicadora é o que na verdade é a minha questão. Então, se você pega o detetor, né, e a nível de hardware, né, faz um trigger assíncrono, pega um impulsador, um clock e triggera ele, e aí você vai fazer um espectro de carga, como esse aqui que você fez, em que vai eventualmente ter alguma partícula, mas eventualmente não vai ser de partícula, vai ser, na verdade, o baseline, né, o ruído, o zero do ADC. Né? E aí ele fica claro aonde que está esse zero, né, qual é a resolução do seu detetor, né, para você poder medir pequenos sinais, que são os sinais do elétron que estão no próximo zero. Né? Quer dizer, eu não sei se existe um arquivo de dados de hardware que tenha essa informação, porque aí você poderia sobrepor e ver aonde que está o zero do ADC com ruído e quem tiver à direita maior do que isso vão ser as partículas, né? A minha pergunta é mais em relação ao elétron, né? Quantos elétrons estão misturados com ruídos aqui no primeiro pico? O segundo é claro que é o muon. Claro, claro. No, hasta donde yo entiendo no tenemos eso, ¿no? Esto es simplemente lo que llega al PMT. Pero esa idea estaría buena, ¿eh? Sí, no, estos datos no tienen esa información extra, no. Ok, gracias. Sí. Listo. Sí, no, esa... No. Bueno, pero bueno, es, digamos, el juego, digamos así, es esto, ¿no? Es justamente identificar qué de aquí es ruido como para poder usar esta parte. Pero bueno, en principio, si queremos hacer análisis de muon, ya está, ¿no? Es claro que está en esta zona en este caso. Bueno. Mauricio. Dale, Iván. Sí, perdón. No quería hacer tu comentario con respecto a los tiempos de la clase. Sí, ya no fuimos. No fuimos, habría que fijarlo un poco más. O sea, evidentemente 1 hora no alcanza, pero pasada la 1h30 ya es medio tensionante. No sé, por ahí todos quieren seguir igual, lo cual me parece bien. Yo medio me tengo que ir, pero pueden seguir, por supuesto, sin mí. Pero más allá de eso, tendríamos que tratar de respetar un poco los tiempos, porque si no, sí, nada, se complica para todos los que estamos acá. Entonces, sí. Yo en particular tengo en 15 minutos que de entrar a dar clase. Claro. Pero bueno. Por eso, y después cuando termines de dar clase vas a estar destruida porque no tuviste ni 5 minutos para tomar un vaso de agua. Sí. Me van a juntar en cucharita, pero bueno. Entonces, por eso, yo estoy sí. todo el día, me imagino que estamos todos así, pero entonces, no sé, si les parece bien hacer un cierre acá y tratar de establecer un límite de 1h30 y tratar de seguirlo, porque yo sé que Mauricio te gusta, te enganchás y seguís y está buenísimo, pero bueno, para la salud de nosotros, de todos, de los viejes, digo. Yo no me hago cargo de eso, pero sí es cierto que es cierto no que en bueno. Grupo, yo no. No, claro, nosotros en esa categoría no entramos. ¿Era necesario, Hernán? ¿Por ese comentario? Te saco la lengua.
Bueno, pero entonces, no sé si les parece seguir, como vos digas, Mauricio, cómo seguir. Sí, no, yo de hecho, digamos, a mí pensando ya en el tiempo, pensaba, digamos, proponerles que cortamos acá y, digamos, asignarle una serie de actividades que, como para que agarren cancha con el ANA, que es, yo les monto este mismo archivo de datos que les mostré, y la idea es que ustedes lo reproduzcan con el ANA que ustedes instalaron, para estar seguros de que con este mismo set de datos estamos reproduciendo todo lo mismo. Y, digamos, con una serie de instrucciones extras para ir probando cómo funciona el ANA, cómo funcionan algunas funciones básicas. Pero bueno, eso lo montaría en el GitHub. Dale, perfecto. Nosotros los jóvenes que estamos cansados nos vamos a tomar unos matecitos y así. Para los de mayor edad no se sientan mal. No sé, los viejos que le pasarán, pero nosotros los jóvenes nos vamos a tomar un mate. Nos vemos, chicos. Los archivos estos vos los subís a la wiki, perdón, al GitHub, ¿verdad? Sí, yo los voy a montar. Este mismo archivo, este que yo usé, exactamente el mismo, para que reproduzcan exactamente este mismo histograma de carga, el que yo obtuve sin ningún filtro. Y una serie de instrucciones más para que nos vayamos familiarizando con perfecto. Con las otras opciones. Hay que hacer para acordarse. Claro. Para finalizar, ¿podría, por favor, compartir la tela para mostrar dónde es que está el PDF y el video en el GitHub, que no lo veo? ¿Sí? Ok. Si puede dar unas coordenadas. Fíjate el README. Sí, a ver, espérame. ¿Cómo vamos acá? Sí, ahí están viendo, ¿verdad? Sí, listo. Sí. Listo. Bueno, este es digamos, la entrada al Anabasis, que es lo que estamos haciendo. Si ustedes van aquí a repositorios, bueno, dos cosas. Primero, aquí en el chat, bueno, en el foro están, esto es secuencial, ¿no? En la primera aparecen los posts más nuevos y después aparece acá los que están pinned, que es como pegados, ¿no? Aquí es donde, si ustedes dan acá clic acá directamente, los va a llevar al enlace del repositorio donde va a quedar todo el material. O clic acá donde dice repositorios y los va a llevar al mismo lado, ¿no? Entonces acá, bueno, esto está muy preliminar, ¿no? Aquí los slides de la primera sesión están acá y el enlace al video de la primera sesión está acá. Esto yo lo que voy a hacer es dar segunda sesión y lo mismo. Listo, Mauricio. Bien, gracias. Entonces, el archivo de datos que yo le voy a pasar y demás, yo se los voy a postear acá en el foro para que ustedes puedan acceder a ese repositorio y toda la cosa. ¿Sí? Yo les coloco acá las instrucciones. Listo, Mauricio, gracias. Gracias. ¿No? Bueno, los dejo también. Listo. Sí, no, yo creo que cortamos ahí. Igual, y si cualquier pregunta que tengan respecto a lo que vimos, lo que sea, en el foro la hacen y ahí vamos respondiendo. Gracias, Mauricio. Un abrazo a todos. Listo, Gracias, chao a Mauricio. todos. Que estén bien. Gracias, Ciao, Mauricio. ciao a todos. Gracias. Muito bom, Maurício. Gracias. Tchau. Chao.